Bien, vamos a continuar, fíjense. Como les iba diciendo, tenemos la distinción en el tipo de triángulo. Y nuevamente, cada una de estas fórmulas que tienen la base y la altura relacionada, precisamente estoy hablando de dónde está la coordenada X o Y de un centro de masa de base tal y altura tal. Es decir, conociendo la base y la altura, yo puedo definir de manera directa dónde está esa coordenada. Pero nuevamente, si ese triángulo yo lo desplazo, efectivamente eso va a estar, si es un triángulo, fíjense, de altura 1 y base 1, de un triángulo rectángulo en este caso, de altura 1 y base 1, siempre la coordenada del centro de masa o del centro E va a estar en un tercio, perfecto, va a estar aproximadamente por acá. Pero si yo desplazo ese triángulo y en particular este vértice del triángulo a un punto, no sé, 10, por ejemplo, eh, esa coordenada no va a estar en un tercio, va a estar en un tercio más 10 y un tercio más 10, ¿ok? ¿Por qué? Porque tengo que tomar en cuenta ese desplazamiento que les decía en esa lámina en color rojo por ahí. Ahora, la otra opción es que ustedes trabajen directamente con las coordenadas de cada uno de los vértices en el eje X y el eje Y y pueden trabajar con esta eh, fórmula prácticamente de la definición del centroide de un triángulo sin preocuparme por el desplazamiento. Y nuevamente, como les dije, lo vamos a ver en el ejercicio planteado para que se den cuenta que no hay ninguna diferencia en ese valor. Ahora vamos a seguir con, por supuesto, una de las más comunes y más sencillas, que es, bueno, lo que sería el cuadrado, un rectángulo. Simplemente la coordenada del centro la vamos a ubicar en un medio de la base y un medio de la altura. Nuevamente vamos a tomar en cuenta el desplazamiento, es decir, estamos hablando de un cuadrado, rectángulo, donde está a un medio de la base y un medio de la altura, siempre y cuando este vértice coincida con el origen. ¿Por qué? Bueno, porque si digo que esto es 0 y esto es 4, efectivamente la coordenada X del centroide está a un medio de la base, que sería en X igual a 2, y en un medio de la altura, que si esto sería 2, esto estaría en 1. No habría ningún problema. Ahora, al desplazar, simplemente ubico nuevamente esa coordenada y le sumo, perdón, el desplazamiento con respecto al origen. Eso es todo lo que deben considerar. Y finalmente, vamos a hablar con las secciones de la circunferencia. Tenemos la semicircunferencia, que por cierto, esta es una de las que les recomiendo que deduzcan. Esto lo pueden hacer muy sencillo a través eh, de una curva plana, toman la densidad constante y pueden calcular, bueno, el área la pueden definir directamente. No es necesario que hagan integrales para demostrar el área. Pero una vez que demuestran el área, calculan los momentos y calculan el centro de masa o el centroide. Em, por supuesto, trabajan su función como y igual a la raíz cuadrada de a. Pueden dejarlo como a cuadrado menos x cuadrado. No es necesario que le den un valor formal al radio. Es cualquier circunferencia de radio A, radio R, como ustedes lo quieran hacer. Y trabajando eso, pueden encontrar entonces que la coordenada del centroide está ubicada en la coordenada X del centro, independientemente de donde esté esta circunferencia. Ojo, recuérdense que si giro 90 grados esta circunferencia, entonces lo que va a trabajar es con esta. Y va
va a ser la coordenada y del centro la que coincida con ese valor. Y la coordenada y para este caso va a estar en 4/3 sobre pi multiplicado por el radio. Es decir, conociendo el radio puedo definir esa altura. Nuevamente, como les digo, siempre va a pasar lo mismo. Esto es tomando en cuenta con que esto es este señor que está acá va a ser el radio. Y entonces a este valor del radio es que yo voy a ubicar esa altura o esa coordenada llevar. Si desplazo esto una altura cualquiera, vamos a llamarla W para no confundir con ninguna de las otras letras, pues esto está a esta altura más esta altura W, entonces le tengo que sumar esta diferencia de altura que puedo obtener para ese centro. ¿Ok? Simplemente un poco de lógica y entender que adicionalmente al calcular o al determinar estos valores, si bien en este caso particular puede ser un poco complicado por los valores irracionales que podemos tener aquí, eh, para el caso de cada una de las regiones comunes y conocidas, esa coordenada debe estar dentro de la región. ¿Ok? Y finalmente tenemos el caso de... Quedó la línea ahí. Ok. Bueno, tenemos el caso de un cuarto de circunferencia, en el cual también lo pueden hacer, ojo, ustedes también lo pueden demostrar. Y en el caso, simplemente en lugar de hacerlo, cuando lleguen a los límites de integración y van a hacer el cambio trigonométrico, en lugar de trabajarlo de 0 a pi, lo van a hacer de 0 a pi medio en este caso. Y se van a dar cuenta que las coordenadas son simétricas, es decir, x barra coincide con y barra, es decir, va a estar sobre esta línea recta. Y para ambos casos va a ser 4r entre 3pi. Cuando ustedes hagan la demostración se van a dar cuenta que este pi en el denominador surge por la definición en cuanto al momento y el área de la circunferencia. Entonces no tienen nada de qué preocuparse. Ojo, estas ya están dadas, ustedes las pueden trabajar, no hay ningún problema. Simplemente es una recomendación que le damos desde la cátedra que hagan ustedes estas demostraciones, es decir, se sienten a decir, oye, ¿cómo hago esta demostración? Posiblemente está, perdón, resuelta en una guía, pero que ustedes estén en la capacidad de hacerlo. Quedan dos que en realidad no son muy conocidas porque nosotros no las trabajamos, pero las pueden buscar también, las pueden nuevamente demostrar, que son las de las regiones parabólicas, es decir, cuando trabajo con una región parabólica externa a la parábola y cuando trabajo con la región interna de la parábola, es decir, donde está el centroide de eso. Eh, Esas ustedes la pueden demostrar simplemente con una ecuación parabólica genérica y igual a kx cuadrado. Y se van a dar cuenta que es muy sencillo trabajar. De lo contrario, es decir, de no estar alguno de los elementos conocidos de los que vimos hoy, sí los van a tener ustedes que hacer para poder en esa región en particular definir dónde está el centroide. Entonces ya tenemos las tres regiones más conocidas y vamos a ver el ejemplo. Es relativamente sencillo porque lo que más me interesa es que vean cómo es el procedimiento y que no importa si tengo dos, tres, cuatro regiones y cómo estén, el procedimiento va a ser siempre igual y va a ser muy sencillo porque la integración queda a un lado y simplemente queda el sentido común y la destreza para poder afrontar estos ejercicios. Lo voy a leer por formalismo. CAR es la región del plano definida por el interior de un triángulo de vértices 0, 2, 2, 2 y 0, 3 y el rectángulo de vértices 0, 0, 0, 2, 0, 4 y 4, 2. Por lo tanto, tengo ya una región R compuesta
definida por la parte interior del triángulo y del rectángulo. Me dan los vértices y lo que tendría que hacer es ver cómo se ubican ellos entre sí. Por las coordenadas común 0,2 del vértice de un triángulo y 0,2 de uno de los vértices em, del rectángulo, puedo determinar que es muy probable que tengan una región común, una frontera común. Y fíjense, me piden las coordenadas del centro de masa si ρ es constante. Ya al decirme que ρ es constante, lo que me están diciendo es, estas coordenadas no dependen de la masa, dependen absolutamente de la geometría. Por lo tanto, mi trabajo es determinar el centroide de esta región compuesta. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Rho puede variar la densidad? En el caso que ρ varíe, ya dejamos de calcular centroide. Entonces vamos a tener que calcular es el centro de masa como tal y tenemos que ver cómo varía. Es decir, si varía numéricamente, es decir, si digo que la densidad es 4, va a ser un valor constante. Simplemente tengo que incluirlo dentro del cálculo del área. Es decir, el cálculo de la masa. Eh, ahora sería el área por esa densidad y eso sería la masa de ese señor. En el caso que varía en términos de X o Y, y ahí automáticamente tengo que aplicar integración. Listo, pues. Gracias. Fíjense, vamos a hacer la representación de los valores. 0,2, 2,2 y 0,3 para definir la primera región, que sería el triángulo. Así que simplemente defino los vértices, uno las líneas, y ahora voy a definir qué pasa con las coordenadas del rectángulo. Entonces, fíjense, defino todos los puntos que me dan. Bien, ahora por supuesto, se cayó la conexión y desconozco si se perdió o no la primera parte de la clase. Perdón, ¿qué te refieres con un clásico, Javier? Sí, bueno, afortunadamente no hemos sido muchas víctimas de esta situación. Bien, jóvenes, vamos a recapitular. Bueno, simplemente defino los puntos de cada uno de las regiones que me están dando. Eh, identifico cuál es la región 1, cuál es la región 2, para saber cuál va a ser el centroide 1 y dónde debería estar. Eh, cuál es el centroide 2 y dónde debería estar. Fíjense que nuevamente, para el caso sencillo del rectángulo que tiene su vértice en el origen, ya lo puedo definir de una vez gráficamente como un medio de la base y un medio de la altura. ¿Ok? No va a tener ningún problema. Es decir, si la base es 4, va a estar en la mitad de la base, en la mitad de la altura.
2, 1 igual lo vamos a hacer, vamos a decir, algebraicamente para que se cerciore. En el caso de la región 1, que es el triángulo, y como les dije, fíjense que con respecto a la base sí está atada al eje. Quiere decir que con respecto a la base sí voy a encontrarlo directamente, no tengo que hacer ningún desplazamiento. Pero con respecto a la altura, fíjense que es un triángulo de altura 1. Y si simplemente trabajo la fórmula que me dicen del triángulo rectángulo, que es a 1/3 de la base, yo diría directamente que esa coordenada X está a 1/3 y no es así. Podemos ver lo que 1/3 estaría por aquí abajo y el valor que estoy obteniendo, como debe ser dentro de la región, está por acá arriba. Y acá cuando le digo que tienen que tomar en cuenta el desplazamiento, que es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces bien, fíjense, tengo acá las coordenadas. Fíjense que este valor de, vamos a comenzar con X barra. X barra de la región 1 está un poco por delante de 0,5 antes de 1, ¿sí? Es decir, podríamos decir que está aproximadamente por aquí. Y el valor de Y barra está aproximadamente por aquí. ¿Ok? Por encima de 2. Gráficamente eso es lo que podemos observar y vamos a ver que numéricamente también. Entonces, ¿cuál va a ser el procedimiento con estas regiones conocidas? Ojo, por si acaso, yo puedo haber colocado este triángulo por acá, pudo haber desplazado el rectángulo, cualquier cosa es válida lo que ustedes pueden encontrarse de regiones conocidas. Luego por aquí ustedes pueden también tener la semicircunferencia. Esa mezcla de elementos lo pueden tener, el procedimiento va a ser igual para todos. Simplemente calcular por paso cada uno de los elementos y, y luego trabajar ese resultado como el centro de la región, como esa sumatoria de valores ya calculados previamente. Entonces, fíjense, vamos a determinar el área de cada región, igual con la misma fórmula que definimos. El área de la región 1 lo conozco como el área del triángulo, base por altura entre 2. Es un triángulo de, como ya les dije, altura 1, base 2, entre 2 va a ser 1 y eh, el área del rectángulo, base 4, altura 2, me da 8. A este nivel, jóvenes, lo que se espera es que si bien no tengo mm, ningún valor o ninguna representación de unidades en cuanto a lo que me están dando, pues que nosotros ya trabajemos de manera formal y yo diga que esto corresponde a unidades, cualquiera que sea la unidad, unidades cuadradas, que son unidades de área, ¿ok? Si lo quieren trabajar en el desarrollo, también lo pueden hacer. Si no, por lo menos al final, el área de cada una de ellas, cuando lo trabajo, es importante que coloquen estas unidades al cuadrado, unidades de área al cuadrado, para saber que eso tiene más que un valor numérico, una representación física, es decir, me está representando el área de esa región completa, ¿ok? Se van a dar cuenta que esto que vamos a ver aquí es exactamente igual a lo que nosotros vimos en el paso a paso, ¿ok? Es para que se den cuenta efectivamente que eh, seguir ese procedimiento me va a llevar al cálculo del centroide de la región sin tener que hacer ningún cambio, ninguna pausa en el camino. Es decir, efectivamente calculo un área, luego calculo el centroide, luego determino el momento de cada región y finalmente determino el centroide de la región. Perdón. Y va a ser de esa manera independientemente, como les dije, uno, de la cantidad de regiones conocidas que tenga, y dos, va a ser también independiente de dónde tengo esa región en el plano. ¿Ok? Ya tenemos un primer valor. Ojo, no se les vaya a olvidar, tengan en cuenta esto que está acá, donde este valor corresponde al área de la región 1, esto corresponde al área de la región 2, y finalmente este señor corresponde al área de la región. ¿Ok? Siguiente paso, fíjense, el siguiente paso es determinar el centroide de cada región.
Bien, si calculamos el centroide de cada región como simplemente me dice la fórmula del triángulo rectángulo como un tercio de la base y un tercio de la altura, efectivamente ese centroide va a ser 2 tercios, un tercio. Dice que 2 tercios está bien, porque 2 tercios corresponde a 0,6, que efectivamente fue el valor que determiné gráficamente un poco más adelante, 0,5 menor que 1, efectivamente me da 0,6, pero este 1 tercio que es correspondiente al y barra no coincide con lo que vimos gráficamente. Y ahí es donde viene en cuenta el considerar el desplazamiento con respecto al origen. ¿Cómo considero el desplazamiento con respecto al origen? Muy sencillo. Simplemente, si esta altura yo la empiezo a medir a partir de y igual a 2, porque la altura va desde el punto 0,2 a 0,3, eh, simplemente le sumo a la coordenada correspondiente, que sería y barra, ese valor. Y fíjense que sumando ese valor, a la coordenada y, lo que me da es, bueno, 1 tercio más 2, 3 por 2 son 6, más 1, 7, 7 tercios, que equivale aproximadamente a 2,33. Fíjense que ese 2,33 ahora sí está un poco más acorde con el valor que nosotros determinamos aquí gráficamente, ¿ok? Fíjense que tengo 2,5 por acá, 2,33 por acá, ¿ok? Entonces, de esa manera yo puedo determinar de manera directa qué sucede. Antes de atender la pregunta, voy a terminar con esta parte. Pero bien, yo puedo trabajar con la fórmula de la sumatoria de las coordenadas en X. Y fíjense que me puedo olvidar de esta fórmula que corresponde a lo que sería al triángulo rectángulo. Puedo trabajar con la sumatoria de las coordenadas de X y Y. Y sería algo como 0, 2, 0 entre 3 y 2 más 2 más 3 entre 3. Vamos a volver a la gráfica. Fíjense, había dicho 0, 0. Estoy hablando de la coordenada X, ¿sí? 0, 0, 2 para la coordenada X. Lo voy a dividir todo entre 3. Y correspondiente a Y, tengo 2, 2, 3. Y todo lo voy a dividir entre 3. ¿Ok? Entonces, haciéndolo de esta forma o haciéndole la fórmula independiente de cada triángulo y sumándole el desplazamiento con el origen, voy a obtener el mismo resultado. Fíjense que tengo 2 tercios y 7 tercios, ¿ok? Y para la del rectángulo simplemente la ubico en 2, 1. Eh, a ver, ahora bajaron la mano, no vi. No, profe, era esta duda si se podía usar la suma de las coordenadas de los vértices. Sí, claro, claro, claro. Simplemente Gracias. lo que tienen que estar pendientes de eso es, si se van a la fórmula tradicional de un medio o un tercio de la base por la y altura, que sería esta, yo voy a calcular o a determinar el centroide efectivamente de un triángulo de base tal y altura tal. Eso lo voy a calcular, pero tengo que tomar en cuenta el desplazamiento y hago este trabajo. Si no me quiero preocupar por el desplazamiento, simplemente aplico la fórmula para cualquier triángulo de la sumatoria de las coordenadas de X y la sumatoria de las coordenadas de Y y me tiene que dar el mismo valor. ¿Ok? Pero voy a decir, esta ambigüedad de trabajar es para que se den cuenta y entiendan qué es lo que me refiero con el desplazamiento y que efectivamente, tomando en cuenta cualquiera de las dos maneras de trabajar, el resultado a obtener debe ser el mismo y el resultado a obtener debe estar dentro de la región. ¿Ok? Ojo, por lo menos el de cada región independiente. Luego el valor que ustedes encuentren de la región común puede que no coincida con la región. ¿Ok? Eh, Eso ya es algo muy particular que va a depender de qué sucede con cada una de esas regiones. Entonces tenemos por aquí las coordenadas de
el rectángulo, que es 2, 1. Y fíjense, nuevamente vamos a tener estos valores en mente, 2 tercios, 7 tercios y 2, 1, correspondiente a región 1 y región 2 respectivamente. Y ya cumplimos con la parte B. La parte C, o el tercer paso, sería determinar el momento de cada región. Y fíjense que para determinar el momento de cada región, nuevamente vuelvo a la definición y digo, bueno, puedo calcular el momento en X y Y de cada región. ¿Por qué? Porque ya tengo el área, que había dicho en algún momento que era 8 y 1, o mejor dicho, 1 y 8, respectivamente para la región 1 y región 2. Y tengo las coordenadas del centroide de la región 1, que es el triángulo. Había dicho que eran, lo acabamos de calcular, 2 tercios y 7 tercios. Y la de la región 2, 2 y 1. ¿Ok? Entonces con eso vamos a calcular el momento en X y Y de cada una de ellas. Fíjense, ¿qué es lo que voy a trabajar? Yo voy a decir simplemente que el momento en X de la región, ¿sí? Que es esta la que me interesa, y momento en Y, va a ser el área 1, que ya habíamos dicho que era 1. Nuevamente el área 1 aquí es 1. El área 2 que habíamos dicho que era 8. Y la coordenada en Y del centro de masa o del centro de que es 7 tercios y 1. Y por otro lado tengo, había dicho que era 2 y 1. Entonces fíjense que simplemente lo que me queda es definir qué sucede. Este es 1, este es 7 tercios, este es 2 tercios. Y este x2 es 2 y este y2 es 1. Ok, ahora sí. Lo que me queda es simplemente sustituir cada uno de los valores. Ojo, lo estoy haciendo aquí para que vean que estoy tomando la misma lámina previa y, y de aquí es que vamos a empezar a trabajar. Cuando yo quiero determinar el centroide de la región, y lo puedo hacer de una vez con la fórmula que tenía al final en este mismo punto D, fíjense que trabajo con la sumatoria de las áreas que ya la había determinado, fue donde coloqué que eran 9 unidades cuadradas por ahí. Fíjense que cuando trabajo esto también con las unidades se cancelan y simplemente me queda un valor de la posición de esa coordenada X y Y. Entonces sería el 2 tercios por 1, que es correspondiente a X barra por el área. Tengo 2 por 8, que es correspondiente a la región 2. Por supuesto, bueno, hacen esta multiplicación, hacen esta suma, van a encontrar el valor fraccionario simplificado. Y lo mismo corresponde a la coordenada Y. Y ya esto sería todo el trabajo, que es lo que nos quedaría a nosotros, vamos a decir, como detalles de trabajar. Nuevamente, en el caso que tenga más de 2 regiones, simplemente esto tendría que colocar una tercera región aquí de trabajo. Lo mismo aquí. Y, por supuesto, en el denominador, ya el denominador no sería la suma de 2 regiones, sino la suma también de 3 regiones. Y fíjense que el trabajo es completamente, se pudiera decir hasta mecánico, porque lo que voy a hacer es calcular áreas independientes, calculo centroides independientes de cada región y luego que calculo todos esos elementos, es que los voy a trabajar al final para determinar el centroide de la región. Y en ningún momento planteo una integral, debo definir área ni ningún cálculo adicional por integrales, simplemente estoy aplicando los conocimientos y la sencillez que me puede dar un ejercicio para calcular esos valores correspondientes. ¿Ok?
con esto tienen toda la base prácticamente, como les dije, exceptuando el caso de las parábolas. Quizás solo para ese caso en que tengan una región compuesta de regiones predominantes conocidas y quizás tengan un sector de parábola, lo que tendrían que hacer es ese sector de parábola, calcularlo a través de integrales y luego toda la demás parte hacerlo directo. Entonces por ahí ya tenemos esta penúltima parte que es la que nos quedaba por ahí pendiente de los momentos y centros de masa. Y ahora vamos a trabajar en la próxima sesión, ya la voy a cerrar para no hacer eh, vamos a decir, el cierre a mitad de camino de lo que nos queda pendiente, que es con respecto al teorema de Pappus. Fíjense, el teorema de Pappus, yo creo que lo vamos a poder trabajar en este tiempo. Es simplemente un teorema que va a aplicar lo que ya hemos trabajado en ocasiones previas, que es girar una curva o girar una región plana alrededor de una recta. La condición es que esa curva, esa región plana, o esa región plana no intersecta a, a la recta con la cual se está girando. Y lo que vamos a encontrar, por supuesto, al girar una curva va a ser un área de la superficie que se genera o un volumen. ¿Ok? La diferencia es que el 90% de los casos en el que se usa el teorema, vamos a hacerlo a través de rectas que no son paralelas a los ejes. Y al usarla a través de rectas, o al girarla a través de rectas que no son paralelas a los ejes, nosotros vamos a necesitar calcular el centroide y calcular la distancia que hay desde el centroide hasta la recta de giro. Fíjense que originalmente si yo tenía una recta cualquiera, o una región cualquiera, vamos a llamarla región cualquiera, y la giraba, yo simplemente determinaba esta área y le iba a girar a través de esta recta. ¿Sí? Y al girar a través de esta recta iba a tomar todos estos segmentos y a través de integrales iba a ver qué pasaba. Automáticamente yo iba a calcular o iba a tener esta distancia como la distancia más corta, porque iba a ser a través de una recta, vamos a decirlo, si es a través de este eje, lo iba a trabajar a través de la distancia más corta y iba a ser directamente como una distancia y. Y esa distancia y que iba a cambiar a medida que yo me desplazaba en esta región, pues tomaba la diferencia de cada uno. Y lo mismo pasaba si giraba a través del eje Y o una recta paralela al eje Y. Ahora el trabajo para nosotros va a ser que yo voy a tener siempre mi sistema coordenado y la región, pero ahora voy a trabajar con respecto a una recta de giro que no es paralela a ninguno de los ejes. Entonces yo necesito primero que nada determinar cuál es el centroide o centro de masa, porque aquí sí puedo trabajar con centro de masa de esta región, y luego necesito definir cuál es esta distancia, porque esta es la distancia más pequeña que hay desde la recta de giro hasta el centroide. Esta distancia que vamos a definir es la conocida en cálculo 1, que es la distancia entre una recta y un punto. Fíjense que para mí esto sería el radio de giro, y ese radio de giro nosotros simplemente lo vamos a definir como el módulo. Voy a borrar esto por acá para hacerlo abajo. Ok. Nosotros vamos a definir este radio como el módulo. Fíjense que esto era A de la recta X barra más B Y barra más C. Todo esto en módulo porque estoy hablando de una distancia y me interesa que esto esté en valor absoluto. Fíjense que para ello necesito que esta recta de giro tenerla en la forma AX más BY más C. ¿Ok? Es importante eso porque a veces cuando luego hacen
la sustitución lo sustituyen erróneamente. Y por acá tenemos la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, que son todos los términos de la recta respectiva. Esta es la fórmula de distancia que ustedes van a necesitar. Entonces, nosotros simplemente lo que vamos a encontrarnos acá es un par de teoremas en los que, dependiendo si estoy trabajando con una curva o con una región, pues el teorema cambia, pero el formalismo y lo que representa la práctica, lo que vamos a hacer es exactamente igual. Fíjense que el primero dice, el volumen de un sólido que se genera al rotar una región plana, R, alrededor de una recta, que no cruce, o que no la cruce, ambas situadas en un mismo plano, ese volumen es igual al área por la distancia. Donde A es el área, R es la distancia, el área de R, perdón, y D es la distancia recorrida por el centroide de R al rotar la región alrededor del eje de giro. Aquí es donde forma parte importante esto, porque estoy hablando del centroide. La distancia recorrida por el centroide es la longitud de una circunferencia de radio R, 2πr, por lo tanto, la fórmula del volumen la puedo escribir como volumen es igual a 2πr por área. Entonces, fíjense, esta R es la que yo voy a trabajar como la distancia entre la recta y el centroide, y por lo tanto necesito el centroide, y el área, o masa en este caso, dependiendo de lo que quiera trabajar, ojo, el área o masa cuando voy a calcular el centroide, ojo con eso, es lo que necesito para poder definir. Siempre R es la distancia entre el centroide y el eje de giro, que fue lo que les definí. Y entonces ahora al regreso vamos a ver qué sucede con el área que se genera al girar en lugar de una región o una región plana, una curva, que van a ver que exactamente el mismo proceso